Abordar una obra como Shinsekai Yori es sumamente interesante. Cuando uno lo comienza a ver, no puede detenerse hasta saber qué hay detrás de esa fachada llamada Kamisu 66, un mundo posapocalíptico que se disfraza en un manto tenue y calmo, muchos secretos detrás y una historia contada desde los recuerdos de uno de sus personajes, un lugar que esconde un crudo pasado, una lucha interna por saber qué está bien y qué está mal, qué nos define como seres humanos y la evolución de una nueva sociedad regida por reglas absolutas. Dicho esto, solo nos queda preguntarnos, ¿qué es lo que nos espera en esta historia que se nos relata desde el Nuevo Mundo? Shinsekai Yori, o Desde el Nuevo Mundo, como se le conoce por este lado del charco, es una novela escrita por Yusuke Kishi y que fue publicada por la editorial Kodansha en el año 2008. A su vez, en el 2012 recibió una adaptación que fue dirigida por Masashi Ishihama y animada por A1 Pictures, la cual nos ocupa revisar en esta ocasión. Durante la temporada de emisión de la serie, el estudio también estuvo trabajando en otros títulos. Estos son Magi, Jiro Setter, la continuación de Sword Art Online, The Fairy Tail y Uchou Kyūdai, por lo que hay diversas hipótesis sobre lo que sucedió con la animación de Shinsekai Yori, ciertos problemas de consistencia a lo largo de la obra y una obvia falta de presupuesto porque por momentos parece que lo hicieron con el vuelto del desayuno. Creo que a pesar de las dificultades que haya podido tener la serie en cuanto a presupuesto y equipo de trabajo, ya que el estudio manejaba varios títulos a la vez, se logra un contraste entre sus fondos muy bien detallados y la sencillez del diseño de sus personajes, guiando al espectador a tener la atención en el foco adecuado. También se presumen muchos primeros planos o planos cercanos para controlar de mejor manera la cantidad de movimiento en una escena e incluso ayudando a la atención de la misma, ya que crea un grado de cercanía e intimidad con el personaje en cuestión, generando misticismo y apoyando al misterio. Es una obra donde se usan muchos cortes ágiles y acercamientos para enfatizar sensaciones, lo cual habla de la creatividad de la dirección. En series que no cuentan con presupuestos elevados, la habilidad del director es la que sale a flote. Lamentablemente no todo es color de rosa, ya que en varios momentos que no son tan cruciales para la serie, la fluidez de los movimientos son toscos, debido a la poca cantidad de fotogramas usados. A esto se le suma algunos descuidos en tomas grupales y la falta de detalle en personajes o elementos de fondo. Un punto a favor es la iluminación. Tengamos en cuenta que hablamos de un escenario donde la luz eléctrica no está disponible. En las tomas nocturnas, ya sean dentro o fuera de algún establecimiento, se aprovecha el uso de las antorchas o el fuego como fuente de iluminación, o lo que sería la luz natural de la noche, para proyectar sombras suaves pero algo difusas, emulando el colectivo en lugar del individuo, cosa que se complementa con uno de los puntos de la obra. Otro punto a favor es la técnica usada durante las leyendas que nos van proporcionando en la serie, priorizando las siluetas casi fluorescentes y colores que contrastan junto a su mensaje grotesco, todo para darle un tono sutil a las historias contadas. Lo que logra la serie no solo es gracias a la creatividad de la dirección, sino también en su apoyo sonoro. La música de Shinsekai Yori es acorde a lo que plantea. Tenemos un mundo que, a pesar de estar 1000 años por delante, parece haber sido restaurado a su esencia rural, un lugar místico con mucho apoyo en la religión y las tradiciones. En este caso, la obra no cuenta con un tema de apertura y me parece que, más allá del ahorro presupuestal, fue algo que se opta para abrir sus puertas en cada episodio sin un agente distractor. Sin embargo, sí nos proporciona 2 endings a lo largo de sus 25 episodios. El primero de ellos es Wareta Ringo, interpretado por Risa Taneda, la actriz de voz de Saki Watanabe. La pieza se nos presenta con un inicio tembloroso, dotando de incertidumbre el pasaje sonoro que le da cabida a la voz de la intérprete, la cual se deja escuchar con fuerza, pero esconde un tono melancólico que se refuerza en los coros, donde Risa mantiene la última nota de sus versos, complementándose con respuestas vagas por parte de una armonía de tono abatido. Por su parte, el segundo ending inicia en el capítulo 17, el cual no solo agrega un aire nuevo, sino que tiene un sentido temático, ya que dejamos las dudas atrás y a partir de acá vamos a descubrir en realidad qué es lo que está pasando en Kamisu 66 y qué ha sucedido para llegar a ese punto en el que se encuentran nuestros personajes. La incertidumbre muy bien lograda por Risa Taneda en el primer ending pasa a un tono sombrío en el segundo. En este caso, el tema se titula Yuki Misaku Hana y lo interpreta Kana Hanazawa.
que es la actriz de voz de Maria Akizuki. La primera impresión que se nos da es la mayor determinación de la pieza reflejada por su instrumentación, cuerdas bien colocadas en una base sólida que deja una fuerte impresión y que se complementa con la voz del intérprete. Si bien no tiene la misma potencia vocal de Risa, Kana hace lo posible para no desentonar con la atmósfera creada en la pieza, lo cual también es mérito de la composición de Shigeo Komori, que no exige de más a la cantante, es decir, tenemos dos tipos de rango vocales distintos y ambas pistas saben cómo adecuarse a cada intérprete. El coro es una de las secciones más interesantes de la canción, la cual emula una súplica esperanzadora que contiene la intención final de la serie. Si hay algo que se mantiene en ambas piezas es el aura inquietante de las mismas, elemento que está presente en distintas tonalidades pero que tiene una labor fundamental tanto en estos temas como en el resto de la banda sonora. Uno de los temas más emblemáticos de la serie es Kage no Denshoka, ya que engloba las intenciones de la composición de casi todas las piezas del apartado sonoro, siendo prácticamente una base para entender la atmósfera y objetivos de la obra. Esto lo entendemos desde el punto en que es la única pieza que se divide en tres partes, simulando las tres etapas de la serie, que son niñez, adolescencia y adultez de los personajes. Por ejemplo, Kage no Denshoka Daishibu es la primera presentada. Es mucho más tenue desde el principio, ya que inicia con unos cantos corales que se acompañan de una percusión, la cual es complementada con una guitarra eléctrica de fondo y una pandereta que va marcando el tiempo, logrando una esencia tribal y que va cogiendo fuerza con el pasar de los segundos. Por su parte, Kago no Denshoka Dainibu es una evolución de la anterior, siendo el mismo tipo de canto coral pero en una nota distinta y un acompañamiento mucho más agudo que en el primer caso. También encontramos la percusión y la guitarra eléctrica que se implementa con un puente seco de fondo, a diferencia de la primera que si bien iniciaba con un puente, este se apagaba de manera orgánica y se iba agregando punteos de fondo. La última pieza es Kage no Denshoka Daisambu. Esta inicia con el canto coral armonizado en distintas notas, mientras que instrumentalmente es mucho más salvaje que las anteriores mencionadas. Es como el lado animal de la primera versión. De igual manera, las demás pistas de la banda sonora se complementan entre sí para lograr una obra inquietante que entrelaza lo épico con lo hermoso, donde, como había mencionado, destaca mucho las sensaciones de incertidumbre o inquietud, que por más que la pieza sea netamente atmosférica, deja su presencia aunque sea de fondo. Con esto se evidencia una banda sonora muy bien pensada para el tipo de serie que se quería lograr. Si cada pieza presentada a lo largo de la obra logra darte una imagen mental de lo que sienten los personajes o cómo se comunica en la escena, es no solo un punto a favor, sino más bien algo digno de elogiar. La serie inicia con una secuencia en donde se nos coloca desde una vista satelital, con cambios de cámara como si estuviéramos monitoreando lo que acontece al mundo actual, que está siguiendo su rumbo tal y como lo conocemos, con el bullicio y el ajetreo diario. Es en ese momento cuando aparecen unos niños misteriosos y comienzan a atentar contra la vida de las demás personas que los rodean. Todo esto sin necesidad de tocarlos. Casi de inmediato pasamos a una escena en una colina donde solo se ven las sombras de unos niños que aparentemente están jugando. A continuación de ello se nos da la información de que esta segunda secuencia ocurre 1000 años después de lo que vimos por medio del satélite, en un lugar llamado Kamisu, en la ciudad de Ibaraki 66, a la cual por comodidad llamaremos Kamisu 66. Lo único que se mantiene durante todo este lapso es la música de fondo, que parece imperturbable con los acontecimientos inicialmente mostrados y que a su vez se funde en un tono tranquilo pero siniestro en la colina con la sombra de los niños y el recorrido por una especie de pueblo rural japonés. Es decir, lo que vimos en un principio como el mundo actual es en realidad el pasado, mientras que la actualidad es la que se nos muestra de la colina en adelante.
Con esto la serie ha establecido un par de cuestionamientos en el espectador. Lo primero es que se nos ha generado la duda de cómo es que se llegó a ese presente si supuestamente está ubicado 1000 años después de lo que vimos al inicio. Es decir, la humanidad debería estar más avanzada y no parecer un pueblo rural. Mientras que lo segundo es sobre qué eran esos niños que parecían matar con la mente. A pesar de generar esa incertidumbre, se nos calma con la cotidianidad con la que los chicos de la colina ven este nuevo mundo presentado, donde hay una cosa brillante de fondo llamada Minoshiro y se le resta importancia, mientras una canción que se deja escuchar por unas bocinas en todo el pueblo determinan el regreso a casa como si fuera un toque de queda. Aquí también conocemos a Saki Watanabe, una niña que podemos ver en la colina sin que esté totalmente sombreada. Mediante este personaje es que se nos explica que los niños llegan a una etapa en donde consiguen poderes psíquicos conocidos como Cantus. Estos son sellados en el templo de purificación para abandonar todo deseo terrenal, y se les hipnotiza por medio de un mantra para mantener controlado su poder, y a su vez se les ofrece uno liberado. Esto se nos explica mediante el recorrido de Saki y su visita a dicho templo, el cual está ubicado a las afueras de la barrera sagrada, que es donde hará su ritual de inicio de la edad de la madurez. Luego de esto Saki va a la clase unificada unidos al grupo 1. En este grupo se encuentran Satoru, Maria, Mamoru, Reiko y Shun. Este último es el otro niño que podemos ver al lado de Saki en la escena de la colina sin las sombras con las que se nos muestran a los demás. Una vez que Saki logra integrarse a la clase, uno de sus compañeros, Satoru, busca burlarse diciendo que fue la última en despertar su poder, generando una duda en ella. Tengamos en cuenta que esto es crucial para lo que la serie nos va a contar luego. En la siguiente clase, María recita un texto sobre un ogro. Básicamente es una historia que se remonta a 500 años atrás y nos habla de un chico que cruzó la barrera sagrada sin supervisión de un adulto y se encuentra con un ogro. Este lo persiguió y tuvo que sacrificar su vida para evitar que llegue al pueblo. La barrera está conformada por esas cuerdas que vimos en unos pasajes del capítulo mientras se nos presentaba el pueblo. La conclusión de la clase es que nunca se debe cruzar esa barrera por sí solo y en caso sea de suma urgencia hacerlo, que se haga bajo la supervisión de un adulto. Las clases prosiguen mostrándonos cómo es que los niños aprenden a usar su poder y cómo es que funciona, también dejando en evidencia a Reiko como la más débil, siempre echando a perder las tareas grupales y disculpándose por todo. Por el contrario, también tenemos a Shun, que puede controlar su poder casi a la perfección y es muy hábil. Junto a este precedente se hace un paralelismo con un rumor que corre por la escuela y de algunos niños que nunca llegan a graduarse, y un ser llamado el gato bromista o gato impuro. もう一つ怖いものを見た人がいるって。ものすごく大きな猫の影。それって猫魂? A esto se le suman los recuerdos de Saki y otro hijo que sus padres tuvieron, pero que ella no recuerda del todo, sabiendo de su existencia por escuchar conversaciones que tuvieron. Su madre menciona que cuando Saki fue al templo de purificación se sintió aliviada, sin que ella comprenda por qué debería sentirse así si se supone que es una etapa natural de su crecimiento. Todo esto no es más que un presagio para lo que se nos presenta luego. それから数日後、天野玲子の姿が学校から。 Recapitulemos un poco. Primero tenemos el hecho que había mencionado de cuando Satoru se burla de Saki diciéndole que fue la última en despertar su poder cuando ella recordaba que habían más alumnos que aún faltaban hacerlo. Luego está el rumor de los niños que nunca llegan a graduarse de la escuela y el gato bromista. A esto sumémosle la conversación de los padres de Saki y su supuesto hijo perdido. ¿A qué se refieren con ello? ¿Y por qué Saki no recuerda a su hermano? ¿Por qué los demás no recuerdan a los niños que estaban con Saki cuando ella no había despertado su poder? ¿Es que acaso en realidad no fue la última, o más bien dicho, fue la última quedando muy poco para ser desechada? Esto es lo que sucedió con el otro hijo de su madre, también fue desechado. Esto fue lo que le pasó a Reiko por el bajo control de su poder. Otra cuestión, ¿por qué la historia del ogro? El gato bromista es real. La serie ha establecido mediante la rutina escolar de Saki y los demás varios puntos de vital importancia, puntos que no son más que ramificaciones de un control total por parte de un ente con mayor poder en el pueblo. Ese Kamisu 66 que vimos en un principio tan pacífico, tan tranquilo y que aparentemente vive con cierta austeridad, esconde algo más y se ha planteado con tan solo el primer episodio de la obra, episodio que termina con la voz en off de Saki, pero con un tono más adulto. Recordemos también que mencioné que la serie se cuenta a través de los recuerdos de uno de sus personajes. Ese personaje es Saki, y aquí tengamos en cuenta esto, la diferencia entre lo mostrado en el mundo pasado y los recuerdos de Saki, que se nos relatan en el mundo actual. Al inicio, cuando vimos a los niños con poderes aparecer y matar a otras personas, las tomas las plasmaron de tal manera que simula una grabación por medio de un satélite, lo cual podemos tomar como obvio debido a la época que representa dicha secuencia. Optar por este recurso para plasmar la escena inicial fue una idea acertada,
solicitada, porque de esta manera se puede dotar de objetividad esa secuencia, es decir, que una evidencia en video es mucho más confiable que un recuerdo. Lo que tenemos de aquí en adelante son las memorias de Saki, el nuevo mundo que le ha tocado vivir y los temores a los que se enfrenta. Shinse Kayori aprovecha sus personajes para introducir sus conceptos. Como había mencionado, la serie va estableciendo sus puntos mediante la rutina escolar de Saki. La mayoría del reparto principal o importante es estudiante, por lo que la clase unificada es fundamental para guiar al espectador en sus historias, mitos y leyendas, junto a la idea de cómo es que se rige su sociedad. Ya habíamos presenciado el cuento del logro, mientras que escuchábamos por propia boca de los chicos lo del gato bromista y cómo se conecta con los niños desaparecidos. De igual manera se hace con el demonio kármico y la muerte por vergüenza. La historia del demonio kármico nos habla de un chico que era muy superior a los demás, inteligente y talentoso, pero también déspota. Nunca hacía caso a los adultos y se jactaba de su poder. El orgullo que sentía por sí mismo lo llevó a aislarse, creando una esfera de soledad, la cual se convirtió en su único aliado. En dicha soledad se sembró el karma, que mezclado con sus pensamientos negativos hicieron que crezca salvaje y grotesca, hasta que perdió su humanidad, convirtiéndose de esta manera en un demonio kármico. Para este punto ya tenemos dos seres que supuestamente existen en el mundo que nos plantea Shinse Kayori, pero que no hemos presenciado de primera mano, los ogros y los demonios kármicos. Sabemos que el segundo nace a partir de un ser humano, mientras que el primero lo asumimos, pero ¿por qué deberíamos asumirlo? Es aquí cuando entra a tallar el gato bromista y el falso Minoshiro. Con las historias previamente contadas sabemos que el demonio kármico se origina a partir del karma mezclado con pensamientos negativos del ser humano. La obra primero nos muestra el relato y luego su ejecución en el mundo, con el caso de Manabu. Manabu es un compañero de clase de Saki y los demás en la clase unificada. En una oportunidad les toca jugar a empujar la bola. En este juego hay ciertas reglas, siendo las más importantes el no tocar con sus poderes la bola ni al muñeco que la empuja. Lo segundo se debe a una razón importante regida por una regla fundamental impuesta por el comité, que protege a Kamesu 66, y es que el muñeco que se empuja está siendo controlado por Cantus. Si otra persona usa su poder para controlar o afectar directamente ese muñeco, estaría chocando el poder con el otro, creando una situación peligrosa ya que el espacio se puede llegar a deformar. Esto a Manabu no parece importarle, ya que durante el partido contra el grupo 1 se puede notar como el chico interfiere contra el muñeco que empuja la bola, todo para que su grupo gane el partido. Al hacer esto, a Manabu no le ha importado romper una regla fundamental que mantiene la armonía de la sociedad. Es razón suficiente para ser considerado un niño problemático, alguien que no ha hecho caso a un adulto responsable de su cuidado, tan solo para demostrar su superioridad en un juego. Con estos dos puntos podemos notar cierta correlación a la historia previamente relatada del demonio kármico. Es aquí cuando entra a tallar el gato bromista, que en resumidas cuentas su misión es eliminar a los potenciales demonios kármicos. La primera pregunta que se nos viene a la cabeza luego de saber la misión del gato bromista es: si los humanos tienen poderes, ¿por qué no se encargan ellos del demonio o de los chicos que califican como potenciales demonios? Eso es porque en teoría son humanos. Pero te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver? ¿Recuerdan lo de la muerte por vergüenza? Ahora es el turno del falso Minoshiro. Durante ciertos pasajes, sobre todo los que inician los capítulos, nos van contando una historia que no parece estar muy relacionada con lo que hemos estado viendo. Solo aparece una especie de emperador obligando a su pueblo a aplaudir y haciendo sacrificios humanos casi a capricho. Luego de eso, una suerte de guerreros buscan acabar con esta dinastía asesinando al emperador, logrando su objetivo, haciendo que cambie la historia. Este apartado relato de cierta manera sirve para ir planteando un dato de suma relevancia y que responde ciertas preguntas que podríamos ir teniendo, así que vamos con ello. Luego del juego de la bola, los niños tienen un campamento de verano donde pasarán unos días en grupo. Durante este evento se encuentran con el falso Minoshiro, o más bien dicho, la Biblioteca Nacional de Tsukuba, modelo autónomo y autopropulsado SE778H Lambda. Esta especie de perro extraño brillante contiene toda la información de libros que han sido destruidos por las guerras o deliberadamente. Como asimismo se describe, es un dispositivo de almacenamiento holográfico de 890 petabytes. Obviamente para Saki y los demás esto es de no creer. Este dispositivo, conocido coloquialmente como falso Minoshiro, les está hablando en chino y nunca han escuchado nada de ello. Esto, por más raro que suene, se debe a que son tecnologías del mundo antiguo, es decir, que debido a cómo se vive en la actualidad del universo que nos plantea la serie, estos conceptos tecnológicos posiblemente no han sido del todo conservados y de paso no son prioridad a la hora de enseñarse en las escuelas, porque como ya vimos tienen otro tipo de enfoque.
Los chicos comienzan a hacer preguntas al falso Minoshiro. Lo que más duda les causa en un principio es la existencia de los ogros y los demonios kármicos, casi como si se mimetizaran con las dudas del espectador. Quieren responder este cuestionamiento debido a que no han presenciado personalmente a dichos seres, al igual que nosotros. アッキという言葉は先始文明の末期に現れたラーマン・クロギウス症候群、別名鶏小屋の狐、フォックス・イン・ザ・ヘンハウス症候群に該当します。ホーマとはやはり先始文明が崩壊する直前に出現した橋本アッペルバウム症候群の重篤期患者に対する俗称です。 Tanto el término ogro como el de demonio kármico son coloquialismos para referirse a dos síndromes. El primero es el Larman-Krogerus, o síndrome del zorro en el gallinero. A pesar de que no hay casos documentados recientes, sí hay registros de haber existido a finales de la era prehistórica y una creencia de que puede afectar al futuro. Por su parte, el segundo es el síndrome del Hashimoto-Appelbaum, el cual apareció justo antes de la caída de la civilización prehistórica. En el año 2011 después de Cristo, la ciencia afirmó la existencia de la psicoquinesia, luego de realizar con éxito diversas pruebas para comprobarlo. Con el paso del tiempo, el número de personas con esta habilidad fue creciendo, llegando a ser el 0.3% de la humanidad, que a pesar de ser un número reducido de entre toda la población mundial, eran lo suficientemente peligrosos como para amenazar el balance de la sociedad existente. A はある日 PK を使えばどんな錠前も自在に開けられることに気づきました。彼は侵入を繰り返し、就寝中の女性19人に暴行を加え、そのうち17人を殺害したのです。さらに A の逮捕後にも PK を使った手口による同様の事件が相次ぎました。ついには PK を使った無差別テロを行うに至り、これに政治的、人権的、思想的対立が複雑に絡み合い、そして世界はかつて経験したことのない戦いの時代に突入したのです。 Con la explicación de ambos síndromes por parte del falso Minoshiro, podemos llegar a la conclusión de que ambos seres que se mencionaron en las historias de la clase unificada son reales y ambos tienen su origen en el ser humano. La diferencia entre un ogro y un demonio kármico está en cómo se distorsiona su cantus. En el primero se tiene control de su poder y muestra signos de violencia extrema incluso antes de convertirse en un ogro, prácticamente matando a placer a todo el que se le cruce, mientras el segundo es más una fuga de energía negativa ya que no puede controlar los pensamientos negativos que rondan su cabeza. En ambos casos la lógica nos dice que los humanos con sus poderes pueden combatir a estos seres que nacen a partir de otros humanos y que alteran su sociedad. Entonces, como ya había planteado anteriormente, la pregunta sería ¿por qué usar al gato bromista para erradicar niños que sean potenciales ogros o demonios kármicos? Aquí la explicación es la muerte por vergüenza. Debido a estos síndromes, la población se ha visto mermada a solo el 2% de lo que fue en su apogeo, lo que dio comienzo a la era oscura de 500 años, dividiendo a la humanidad en 4 irreconocibles facciones. Las dinastías esclavas es donde la gente con poder esclaviza a los que no lo tenían. Los no usuarios psíquicos son los que escapaban de las dinastías mientras vivían de la caza y recolección. Los bandidos usaban el poder para atacar y robar. Y por último, la que conservó algunos restos de la época tecnológica, los autores de diversos libros que se guardan en la biblioteca. Aquí es cuando entra a tallar los fragmentos que nos presentaron del emperador asesinando a otros humanos como sacrificio. Durante el periodo de existencia de esta dinastía hubo un emperador que, usando su poder, asesinaba a gente de manera muy natural, ya sean sirvientes o gente común, logrando reducir la población de su reino a la mitad. También con la información dada sobre el cómo se dividió la humanidad, uno asume que la sociedad presentada en el mundo Shinsekai Yori es la última, es decir, la que conservó los rastros de la época tecnológica, y que podríamos decir que es la más civilizada. Sin embargo, el falso Minoshiro no puede asegurar nada, porque no hay muchos registros desde la era oscura a la época actual. La duda viene en qué fue lo que cambió para que prevalezca la humanidad. Si el poder de un humano se usa como lo hizo el emperador, de nuevo la población mundial iba a sufrirlo e incluso a extinguirse. Lo primero fue reconocer la importancia de la educación, proponiendo un enfoque psicológico. Es decir, si la mente del individuo funciona correctamente, no debería haber problemas. Sin embargo, este método no podía garantizar absolutamente nada, ya que igualmente hubieron casos aislados de individuos que no se ajustaron a ese ritmo y perdieron el control. Uno de los métodos que se creían más efectivos era basado en una práctica animal. El bonobo es una especie que casi no mantiene conflicto entre los suyos, y esto se debe al contacto sexual indistintamente de su género. La necesidad de detener los pensamientos intrusivos llegó a convertir a la raza humana en una especie de sociedad de amor, por lo que no es raro el enfoque que se le da a las relaciones que vemos en un futuro
futuro en la serie. Aún así, esta idea, que nace a partir de la relación entre especie de los bonobos, no fue suficiente porque la sola existencia de un individuo con pensamientos negativos bastaría para diezmar a una sociedad entera. La única respuesta viable y efectiva fue la modificación genética, insertando dos mecanismos en el genoma humano, el primero adoptado de los lobos, que indispone a hacerle daño a su propia especie, y el segundo es la muerte por vergüenza. 騎士機構の作用基準は以下のようなものです。最初に自分が同種の人間を攻撃しようとしていると脳が認識すると、無意識に PK が発動して肝臓および副甲状腺の機能を停止させます。これによって不安、動悸、発汗などの警告発作が起きますが、この段階でほとんどの人間は攻撃を中止しますが、なおも攻撃が続行された場合には低カルシウム結晶によるテタニーの発作で窒息死すると、カリウムの濃度の急増によって心停止に至るのです。 Esto último es la respuesta de por qué se usan gatos bromistas para combatir a los potenciales ogros y demonios kármicos, ya que al tener su origen en seres humanos, otro humano no puede combatirlos o matarlos, porque están condicionados con los mecanismos que han sido implantados genéticamente. A su vez, estas afirmaciones también dejan un sinsabor, ya que parece que la sociedad que se levanta en Kamiso 66 y en la cual estos niños están viviendo ha sido creada solo para evitar la propagación de estos seres, como si el pueblo se hubiera levantado con sus cimientos en el miedo. Durante este encuentro con la biblioteca, nuestro elenco de personajes es aprehendido por Rijin, un monje del templo de purificación. Este sella el poder de nuestro elenco protagónico y quema al falso Minoshiro, justificando su accionar con que era un ser que solo decía mentiras y engañaba el corazón humano, lo cual es falso. La razón está en la primera escena de la serie. ¿Recuerdan que mencioné que es la única información objetiva que tenemos, ya que se simula desde una grabación satelital? Mientras el falso Minoshiro explica los sucesos del antiguo mundo, también se van referenciando aquellas imágenes. Entonces nosotros como espectadores sabemos que lo que dice esta biblioteca errante no es mentira, sino también es información objetiva, basada en conocimiento de los libros y estudios pasados. Esto lo reforzamos con la confirmación de la muerte por vergüenza, ya que Rijin mató al falso Minoshiro. Esto último puede causar cierta duda, ¿no? ¿Cómo es que Rijin sufre de la muerte por vergüenza, asesinando al falso Minoshiro si este no es humano? Recordemos cómo funciona y veamos las reacciones de Rijin luego del suceso. 最初に自分が同種の人間を攻撃しようとしていると脳が認識すると、無意識に PK が発動して肝臓および副甲状腺の機能を停止させます。これによって不安、動悸、発汗などの警告発作が起きます。本当おかしいよ。 La explicación que da Shun en ese momento es que el falso Minoshiro crea la imagen de una mujer, es decir, un ser humano, para protegerse de otros humanos. En un principio se cree que esto no va a matar a Rijin porque no ha atacado directamente a uno de su especie, sino a un holograma. Sin embargo, esto no lo podemos confirmar debido a que poco después muere por el ataque de un perro globo, durante la emboscada de una rata monstruo. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Junto al regreso a casa luego de las clases, nos topamos con unos seres que parecen ratas topos calvas. El nombre de estas criaturas son las ratas monstruo. Estos son presentados con un flashback en donde se menciona que si bien fueron fundamentales para cumplir labores en las que ayudan a los humanos, también se les conoce por su falsa lealtad. Esto quiere decir que pretenden obedecer órdenes, pero en realidad están pensando lo contrario. Su obediencia se basa en el temor a los humanos, ya que a pesar de que las ratas son seres inteligentes, no cuentan con Cantus, y cualquier acto de rebeldía será castigado incluso hasta con la muerte. Sin embargo, a los niños se les mantiene lejos de ellas porque aún no despiertan sus poderes, y las ratas no sienten temor alguno hacia ellos, por lo que tranquilamente pueden dañarlos. Las ratas monstruo viven en colonias a las afueras del pueblo, bajo el mando de una reina, que es la única capaz de engendrar a otras criaturas que servirán como obreros o guerreros. Toda colonia que jure lealtad a los humanos se vuelve en una colonia civilizada y es monitoreada por un centro de control. Estas criaturas también son capaces de utilizar herramientas, se comunican en su propia lengua y cuentan con ejércitos. Cabe resaltar que necesitan un permiso especial para poder realizar un ataque a otra colonia, y esta pelea también es monitoreada. A esto le debemos agregar que en cada colonia hay una rata que sabe hablar el lenguaje humano para mantener relaciones y solicitar los permisos correspondientes. Si bien su tamaño promedia los 70 centímetros, hay ratas que llegan a ser tan altas como un humano joven o uno ya adulto, como es el caso de Kiromaru. Con esta información podemos ver que las ratas monstruo viven bajo el control de los humanos. Viéndolo de una manera bastante cruda, no es muy distinto a lo que los
los altos mandos de Kamisu 66 hacen con los habitantes de su sociedad, donde cualquier libre albedrío puede ser castigado con la muerte, tal como sucedió con Manabu. Entre estas criaturas se encuentra Squealer, una rata monstruo con la habilidad de hablar perteneciente a la colonia mosca depredadora. Este ayuda a Saki y Satoru a ponerse a buen recaudo luego de la muerte de Rijin y el ataque de una colonia extranjera. Les muestra un poco cómo es que viven y lo impotente que es frente a la reina y su monarquía. A su vez pide ayuda para combatir a una colonia blasfema que los anda atacando indiscriminadamente, a lo que nuestros personajes acceden. Squealer es una criatura extraña, ya que de cierta manera se puede decir que es sumiso ante la presencia de Saki y Satoru, pero a la vez se siente deshonesto y se puede percibir cierta desconfianza. Esta desconfianza nace a partir de ciertos comportamientos que no son normales en Saki, ya que, como recordamos, Rijin había sellado su poder. Sin embargo, ella pudo recuperar el cantus de Satoru por medio de su mantra. Ante los ojos de las ratas monstruo, cualquiera que tenga poder es un dios. En este punto, Satoru lo es y Saki no. Con tu mantra es posible recuperar tu poder sellado, pero también debemos saber que ningún individuo puede decirle su mantra a nadie más. Esto es para que si alguien del templo lo sella, otra persona cualquiera no puede ayudarte a recuperarlo, teniendo el control total del asunto. Para suerte de Satoru, Saki conocía su mantra. お互いにマントラを紙に書いて12の3で見せ合いっこするの。12の3。でも一文字くらい見えた。全然。La otra criatura que conocemos durante estos acontecimientos es Kiromaru, un guerrero que es bastante alto para ser una rata monstruo, pero que también desprende gentileza y honor. Este guerrero, en modo de agradecimiento, los ayuda a llegar hasta cierto punto cercano para que regresen a sus hogares. Previamente Saki había restaurado también el poder de Shun. Obviamente esto, al igual que con Satoru, va en contra de las reglas de la sociedad porque no tienen autorización para hacerlo. Al ver a las ratas monstruo podemos notar ciertas semejanzas con el mundo antiguo, es decir, viven en colonias gobernadas por una reina, se dedican a la mano de obra e incluso tienen ejércitos. Sienten miedo hacia un poder mayor que el de ellos, pero también suelen ser algo deshonestos y precavidos. Una sociedad primitiva que muestra señales de leve crecimiento, quizás reprimido por la presencia de sus dioses, aunque este status quo no dura para siempre, tal y como surgió alguna vez la humanidad. Para este punto puede resultar extraño que no me haya metido a fondo con los personajes, sobre todo con nuestro elenco de niños protagonistas, a pesar de siempre haberlos tenido en cuenta. Si tuviera que decir algunas virtudes o características de ellos, sería la fortaleza mental de Saki, que a pesar de parecer débil, es inquebrantable en su misión de encontrar la verdad de las cosas. María, por el contrario, siempre se ve afectada por las situaciones a las que están expuestos, pero muestra determinación cuando es necesario. La amabilidad, brillantez y sensatez de Shun, el cual es por lejos el más talentoso del grupo. Satoru con su lado egoísta y bromista, pero también leal con sus allegados, mientras que Mamoru muestra un corazón frágil pero bondadoso junto a su infinito pasatiempo platónico. Y ya, realmente eso es todo. No es que gocen de algo más identificable que te genere interés o siquiera simpatía. En realidad su vacío, la falta de carisma y lo insulsos que pueden llegar a ser estos personajes en Shisekai Yori se presta a la perfección para su mensaje. Me explico. Desde la misma clase unificada vemos cómo se moldea a los alumnos a lo que el comité desea. Recordemos que el falso Minoshiro mencionó algo sobre el enfoque psicológico en el aprendizaje del ser humano. Si lo llevamos a la práctica con la escuela donde asiste nuestro elenco, podemos notar que las clases que toman no son más que métodos para determinar el estado de su psiquis. Nunca se les enseña nada sobre el mundo antiguo o algo que les sirva para desenvolverse. Existen libros prohibidos en la biblioteca del pueblo. El hecho de que tengan un mantra para sellar su poder también es parte de un todo, porque en teoría su cantus está controlado para que no se desborde. En general tenemos una sociedad que es regida con reglas absolutas, donde el pensar por tus propios medios parece condenable. No puedes hacer esto, tampoco aquello, no puedes pasar este límite, ni tampoco ir a este lugar. Son reglas que ni siquiera presuponen un crimen como tal, sino que fueron creadas para un control total de los habitantes. 妙法農場だ。ここあそこに似てる。どこ？ほら、脇園の時見学に行ったじゃん。 Estas reglas no buscan guiar a un individuo a forjar su propio camino, porque tampoco les dan las herramientas para hacerlo. Lo que se quiere lograr es poder controlarlos. Cualquiera que no se adecue a esos parámetros es desechado al calificarlo como no apto. El ogro, el demonio kármico, sí, existen, y son problemas latentes para los habitantes y el comité. La diferencia está en ubicarlos y diferenciarlos.
El mundo de Shinsekai Yori, debido al control que se tiene en la población, se puede captar a potenciales ogros o demonios kármicos. ¿Qué es lo que hace que este proceso sea oscuro? Es el deshacerse de esos potenciales casos bajo la misma sentencia. Si bien estos humanos aún no han cometido ningún crimen, al ver una señal de que pueden caer en los síndromes mencionados por el falso Minoshiro, se les elimina. Nunca se les intenta tratar ni estudiar el porqué de sus acciones. Simplemente son marginados, ya que el concepto que se tiene de cada uno, aunque parezca definido, es bastante vago. Por lo que tú te preguntas, ¿cómo diferencias un simple acto de rebeldía adolescente con un real caso peligroso? Kamisu 66 nunca opta por una solución real a los casos presentados en sus habitantes, sino más bien una solución absoluta. Si nos ponemos a pensar en el demonio kármico, estamos hablando de un caso de negatividad en el individuo. Recordemos cómo se origina el caso del cuento que se recita en la clase unificada. Un chico que, si bien se creía superior a los demás, la soledad lo embargó por completo, llegando al punto de pensar que no debería estar vivo porque no se le permite existir. Si alguien cae en este tipo de pensamiento, no hay ninguna justificación para que sea eliminado. La opción más humana sería tratarlo o intentar ayudarlo antes de que toque fondo. Si bien se menciona que la fuga de poder de un demonio kármico es peligroso para los que lo rodean, se hace énfasis en que no pueden controlar lo que sucede, y que los más propensos a caer en este estado son personas amables y gentiles, por lo que esa fuga que hace daño a los demás no es más que una forma de representar el sufrimiento de los cercanos a lo que fue ese demonio kármico antes de. Por su parte, el logro es mucho más complejo. Recordemos que el falso Minoshiro se refiere a ello como el síndrome del zorro en el gallinero. Esto se debe a que, como la existencia del logro parte de un humano, este se introduce en la sociedad como cualquier otro individuo hasta que su instinto asesino despierta. Podríamos decir que, de cierta manera, es donde más justificado está el accionar del comité para eliminar el potencial logro, ya que, como se había mencionado previamente, los síntomas de ambos síndromes son distintos. El logro inicia violento, mientras que el demonio kármico sin una de negatividad. Siendo objetivos, ninguno de los dos es útil para la sociedad que se plantea, y son muy peligrosos, pero son peligros totalmente dispares para que el rigor de su castigo en los dos casos sea la muerte. Este accionar igualitario para ambas situaciones no es por una cuestión de mantener a salvo a la población o por falta de conocimiento de cómo tratar los casos de manera individual, sino más bien es porque ambos casos escapan del control que tiene el comité, y eso es lo que les genera temor. Esto incluso se refleja con la rata monstruo, donde cualquier acto de desobediencia o rebeldía es castigado severamente. El hecho de monitorear sus colonias y las auditorías de sus acciones no son porque sean un peligro latente para los humanos, bueno, no en un principio, o porque quieran proteger a la población, sino que también derivan el control y el temor. Este control se deja explícito en una de las conversaciones de Saki con la cabeza del comité de ética, Tomiko. さっき一般の子供に実験を指示したっておっしゃってましたよね。あなたたちは本当に特別だったの。普通は幼い頃から何度も反復される催眠暗示をかけられて思考内容までが操作されているの。でもあなたたちから思考の自由を奪うようなことはほとんどなかったのよ。従順な子羊だけでは町は守れないから。 El experimento mencionado es para forjar futuros líderes en la aldea. Sin embargo, esto también hace que el control del comité no sea igual de riguroso que con otros habitantes. Es por eso que nuestro elenco protagonista se mueve con mayor libertad a través del escenario, indaga más cosas y busca respuestas. Un poder sin control, el comité lo compara con un armamento nuclear, incluso peor, ya que puede causar terribles daños en cuestión de segundos, y nosotros como espectadores somos conscientes de ello. En este punto, con las declaraciones de Tomiko, podemos ver a los demás habitantes de Kamisu 66 como la granja que menciona Saki en el capítulo 1, siendo controlados y domados por sus cuidadores, donde las barreras sagradas hacen el papel de jaulas. El control impuesto por el comité no solo se queda en determinar lo que se puede y no se puede hacer, sino también en el borrado de memoria. Recuerdan que mencioné que Saki había restaurado el poder de Shun con su mantra luego de todo ese embrollo con la rata monstruo. Resulta que esto es el detonante para el nacimiento de un demonio kármico. Ya en Kamisu 66, nuestro elenco cree haber engañado al comité, por lo que siguen sus labores normales. Es aquí cuando se comienza a notar ciertos comportamientos extraños con Shun. Llegados a una etapa más adolescente, Shun comienza a salir con Satoru, pero poco a poco se va alejando hasta romper definitivamente con él. Nadie sabe la razón. Recordemos que la soledad o el deseo de estar solo es el inicio para que se origine un demonio kármico.
Shun es un tipo listo, lo ha demostrado desde su niñez. Él sabe que algo anda mal en su interior, incluso llega a mencionar que su enfermedad no es física. Esto le da razón suficiente para alejarse de Saki y romper con Satoru. Está preparado para asumir su destino. Shun desaparece de la clase unificada y Saki comienza a tener revelaciones perturbadoras. Una de ellas es la escritura de su nombre. Debido a una conversación con María, cuando aún eran niñas, ella se entera que los nombres tienen cierto significado. En el caso de Saki es último hijo, por lo que su memoria va desbloqueando recuerdos sobre Yoshimi. Recuerdan que la madre de Saki mencionó que no quiere perder más hijos, pues aquí nos enteramos que Saki no era hija única, sino que había alguien más, pero ¿por qué no la recordaba? さっちゃんこっちおいでよっちゃんもよしみ Saki comienza a investigar la desaparición de Shun y el por qué nadie sabe nada de él, o siquiera nadie sabe nada acerca de los habitantes de su aldea. Una vez lo encuentra es cuando ya está convertido en demonio kármico. Este le explica lo que está sucediendo y cómo todo parte del corazón, donde la conciencia es solo la punta del iceberg, siendo el subconsciente el lado más extenso, razón por la cual ningún humano puede controlar su corazón en su totalidad, ya que existen cosas que ninguno puede imaginar en lo más profundo de su ser. Debido a eso existe el mantra y se acude al templo de purificación para poder sellar ese poder y que no se desborde. Los humanos están desbordando poder a cada instante. Veamos al poder como los pensamientos racionales y emocionales que están en la mente de los individuos. De igual manera, estos elementos también existen en el subconsciente y no siempre son positivos. Si lo hilamos aún más, podemos recordar las barreras que rodean la aldea. Estas no son para evitar los peligros desde fuera, sino para evitar que el poder se desborde hacia afuera de la barrera. Pero aguante un poco la mototaxi. ¿Qué tiene que ver todo esto con los recuerdos? A lo que podemos llegar es que, así como diversos sentimientos se quedan grabados en el fondo del subconsciente, los recuerdos también lo hacen. De esa manera es que el comité logra borrarlos, colocándolos en el fondo de la mente. Es por ello que están presentes, pero no son nítidos. Esto es evidente con la aparición de Ryu. Los recuerdos son modificados o escondidos en el subconsciente de nuestro elenco principal desde el principio. Por ejemplo, pasado el tiempo nadie se acuerda sobre Reiko. Es más, durante este video seguro te olvidaste de Reiko, que es la primera chica desaparecida. Es como si nunca hubiera sido parte del grupo 1 o sencillamente no existió. En el caso de la hermana de Saki, Yoshimi, se aprovecha su corta edad para borrar su recuerdo. Sin embargo, sí llega a desbloquear el nombre, más no la apariencia. En el caso de Shun es más complicado porque son memorias más íntimas, donde pasaron mucho más tiempo juntos. Entonces lo que se opta es buscar un reemplazo y la modificación de los recuerdos. En este caso, ese reemplazo es Ryu. De esta manera es que se extiende mucho más el control que tiene el comité hacia los habitantes de Kamisu 66. Como ya había mencionado, Squealer es una rata monstruo. Nosotros como espectadores lo vemos como un animal con aspecto desagradable y que si bien es servicial con los humanos parece estar siempre escondiendo algo o carga con cierto grado de deshonestidad. Esta criatura es la que ayuda inicialmente a Saki y Satoru, luego se sabe poco de él. Gracias a sus acciones junto a los que él llama dioses, logra salvar a su colonia y consigue reconocimiento que lo hace ascender poco a poco, recibiendo el nombre de Yakomaru, pero lo seguiré llamando Squealer para mayor comodidad. A diferencia de nuestro elenco principal, que es bastante insulso, Squealer tiene otros dotes que lo hacen mucho más identificable para el espectador. Una evolución que, si bien se forja con los años que pasan dentro del universo planteado por la obra, es mucho más interesante y que carga un potente mensaje. Así que vamos paso a paso. Nuestro nuevo encuentro con Squealer es luego de que Mamoru y María desaparecen. Esto se debe a que Mamoru está siendo buscado por el comité para ser castigado y María entiende que ese castigo es la muerte por haber desobedecido, junto a su posible transformación a demonio kármico. Squealer guía a Saki y a Satoru a una de las colonias en las que puede estar María y Mamoru. Mientras tanto, vemos cómo es que su colonia ha evolucionado, no solo uniéndose con colonias aledañas, sino también con la construcción de edificios que se conectan con túneles bajo tierra, el uso de una fábrica para construir diversos recursos y una estructura de cemento que sirve como asamblea de la colonia, lugar donde debaten y deciden el destino de las ratas monstruo. Sin embargo, la revelación más importante es la siguiente.
Derrocar la monarquía de la reina es algo imprevisto ante los ojos de Saki Satoru. Técnicamente hablando, es la madre de las ratas monstruo. El que se haya reducido a la reina a simplemente un ente reproductor es cruel. La duda en el espectador y también en los personajes es en cómo las ratas monstruo llegaron a tomar estas decisiones. Pasar de una sociedad monárquica a una asamblea donde se debate sobre el destino de su población, algo más organizado e incluso democrático. Para poder entender de mejor manera la evolución de las ratas monstruo, tengamos en cuenta lo siguiente. Uno de los métodos de control por parte del comité es la ignorancia. Una frase que se suele decir coloquialmente y que muchos de nosotros hemos escuchado alguna vez es la de el conocimiento es poder. Como ya le había mencionado previamente, a los niños que acuden a la escuela no se les dan clases normales, sino más bien son una serie de pruebas para testear su aptitud y psiquis. No se les dice nada sobre la historia del mundo antiguo ni cómo es que exactamente llegaron al estado actual en el que están. Somos testigos de ello por cómo reacciona nuestro elenco cuando se encuentran con el falso Minoshiro y se les revela la verdad. La hipótesis que se maneja es que las ratas monstruo han adquirido conocimiento de algún lado. Puede que se hayan cruzado con un falso Minoshiro y que éste les dio información sobre el mundo antiguo. Esto se nota por cómo es que la especie va evolucionando. No solo hablamos de construir edificios o ser más organizados, sino de una sociedad distinta a la que tenían, un ejército con armamento más avanzado que se basa en modelos que existieron en el mundo antiguo, e incluso la manera de crear sus estrategias de batalla. Para este punto, las ratas monstruo se asemejan demasiado a la humanidad del pasado, aunque en realidad es mucho más que eso. Si bien las ratas pueden haber aprendido cosas por parte de un falso Minoshiro o de donde sea que lo hayan aprendido, no solo está en el hecho de aprenderlas, sino más bien en cómo es que te trata tu entorno para que apliques lo aprendido. Esto lo vemos a través de Squealer. Él sabe el idioma de los humanos y se comunica con ellos. Sí, en un principio Squealer le pide el favor a Saki y a Satoru de combatir a otra colonia que los estaba atacando, pero en su mayoría de veces que se ha cruzado con un humano es para recibir órdenes. No se compara la forma en cómo se dirigen las ratas monstruo a los humanos a cómo los humanos lo hacen con ellas. Son ellos los que aprenden el idioma humano, mientras que los humanos no aprenden nada de las colonias que supuestamente controlan. Son los humanos los que acaban con ellas sin recibir ningún castigo, pero ellas no pueden atacar a un humano sea por el motivo que sea. Entonces estamos viendo un claro ejemplo donde las ratas monstruo se encuentran por debajo de los humanos, no solo siendo vistos como esclavos, sino como una especie primitiva sin el derecho de vivir o tomar una decisión sobre sus vidas. Este ambiente condiciona a las ratas monstruo a sublevarse. Viéndolo desde un lado objetivo es normal, nadie quiere vivir oprimido. Incluso uno como espectador logra entender de cierta manera el accionar de las ratas, aunque en un principio no lo querramos admitir y a pesar de que por lógica nos decantemos por el bando de los humanos. Pero todo esto cambia con la rebelión de Squealer. なぜあんなことをしたの？あんなこと？どうしてあそこまで無慈悲に罪もない人々を虐殺したのか。先端を開いてしまった以上は勝たなければならなかった。じゃあなぜ人間に反逆したの？我々は奴隷ではないからで。お前たちには完全な自治を認めてきたじゃないか。ご主人様のご機嫌が麗しい時はね。しかし一旦些細な理由で逆鱗に触れればたちまちコロニーごと消滅させられる運命です。奴隷より悪いかもしれない。いずれにせよ我々はよどみに浮かぶ歌方のような立場です。そこから脱したいと願うのは当然のことではないですか。Si nos ponemos a pensar sobre el accionar de Squealer y su conocimiento adquirido, sería cretino decir que solo lo consiguió del falso Minoshiro tal y como se especula, ya que lo aprendido es un conjunto de observaciones a lo largo de su trato con los humanos. Él no está simplemente sirviendo como un esclavo, sino que cada reunión o cada charla con ellos es un punto nuevo que debe agregar para fortalecer su objetivo. Para comprender la rebelión de Squealer, primero que nada tenemos que entender que él sabe que Kiromaru es un inconveniente para sus futuros planes, por lo que planea toda una emboscada para la colonia del guerrero, intentando colocarlo en contra de los humanos para luego destruir su ejército con ayuda de un poder que normalmente las ratas monstruo no tienen. Durante una batalla entre Mosca Depredadora, la colonia de Squealer, y Avispón Gigante, la colonia de Kiromaru, era bastante obvia la victoria de los segundos. Sin embargo, fue todo lo contrario, una aniquilación total por parte de los primeros. Lo más extraño del caso es que los cuerpos encontrados en el campo de batalla estaban destrozados, las armas robadas y sobre todo, las flechas que se usaron estaban intactas en el suelo. Si lo vemos con cierta lógica, una flecha cuando va a atacar y cae en el blanco, es imposible que no se rompa. Incluso
con su contacto en el suelo, por lo que todas las flechas intactas en el piso descartaban el uso de una bomba, pero también generaban dudas. ¿Cómo es que estas flechas quedaron totalmente intactas en el piso? Recordemos cómo es que se detienen las flechas con Cantus. Estos normalmente son devueltos como ataque, como también se puede dejar caer ya sin fuerza. Esto la serie lo propone para que lo tengamos en cuenta y comencemos a entender de dónde proviene el poder de Squealer. El poder de Squealer radica en su Mesías, la hija de Mamoru y María, que aparentemente sí murieron o más bien fueron asesinados. Este Mesías fue criado como una rata monstruo más y es la herramienta que usa la colonia mosca depredadora para lograr sus objetivos, siendo el siguiente en la lista los humanos. Era necesario eliminar todo el poder bélico de Kiromaru. En teoría era el más grande opositor de Squealer. Como él menciona luego, estaba aún pegado a las viejas costumbres donde veneraba a la reina y cumplía las órdenes de los humanos. Pese a ello, sabemos que en algún momento sí buscó independización, porque fue en busca de soluciones a Tokio. Quizás no de la misma forma que Squealer, pero en el fondo se sentía oprimido. Con Kiromaru fuera de la ecuación, la rebelión de Squealer se llevó a cabo, pero ¿qué papel cumple el Mesías? Sabemos que las ratas monstruo carecen de Cantus, por lo que cualquier estrategia de luchar con sus armas iba a ser en vano. Los humanos iban a destruirlos en un abrir y cerrar de ojos, por lo que Squealer creó un plan mucho más elaborado con las oportunidades que se le brindaron. Lo más destacable de este plan creado por Squealer es la paciencia. Primero observó y aprendió sobre la muerte por vergüenza y cómo funciona el Cantus. Luego capturó a la hija de María y Mamoru para criarla como una rata monstruo y puso a prueba su obediencia. Si esta niña se adaptaba a vivir como uno de ellos, era mucho más fácil manipularla para los objetivos de Squealer. Al tener un arma con tanto poder, lo único que quedaba era ejecutar su plan de la mano de su Mesías. Para poder entender cuál es la labor del Mesías en el plan de Squealer, primero tenemos que recordar algo puntual sobre la muerte por vergüenza. 騎士機構の作用基準は以下のようなものです。最初に自分が同士の人間を攻撃しようとしていると脳が認識すると、無意識に PK が発動して肝臓および副甲状腺の機能を停止させます。これによって不安、動悸、発汗などの警告発作が起きますが、 El cerebro reconoce que a lo que se va a atacar también es humano. Aquí la palabra clave es reconocer. No hay ninguna función que diga que si es que lo que se va a atacar es humano y sea una orden objetiva. Es decir, que no hay certeza para que se disparen los síntomas de la muerte por vergüenza. Para que se entienda mejor, pongamos de ejemplo la siguiente situación. Digamos que una rata monstruo es criada en Kamisu 66. Se le acoge como si fuera un humano y se le brinda el mismo derecho que cualquier habitante. Pasado el tiempo, la pregunta sería, ¿un humano podría matar a esa rata? Viéndolo desde otro punto, y para que quede más claro, los humanos matan a las ratas monstruo porque reconocen en sus cerebros que son otro tipo de especie, y si le agregamos el recuerdo de cuando el monje Rijin atacó al falso Minoshiro y este tomó la forma de mujer, ¿por qué Rijin sufrió los ataques de la muerte por vergüenza? Porque su cerebro de cierta manera reconoció esa última imagen y lo condujo a creer que atacó a un humano a pesar de que no lo había hecho. Squealer estaba al tanto de todo esto y usa al Mesías para ello, porque saben que es algo que los humanos no pueden combatir. El Mesías en realidad nunca fue un ogro como lo proponen los habitantes de Kamisu 66, sino que simplemente usa sus poderes para el objetivo de la colonia de las ratas monstruo, porque se siente como uno de ellos. Y esto se deja entender con el pensamiento de Saki, que ayudada con las revelaciones del recuerdo de Shun, se pregunta si realmente esta niña es un ogro. La solución de la humanidad es ir en busca de un arma que evita la muerte por vergüenza, que es el Psycho Buster. Esto no es más que Anthrax. Al ser lanzado, llegará hasta el Mesías y lo matará, pero al no ser un ataque directo, esto no activará los síntomas del que lo está usando. Si bien este plan fracasa por las dudas de Saki, ella tuvo razón al creer que la niña no era un ogro, sino que fue criado como una rata y por ende su muerte por vergüenza nunca se activaría cuando asesinaba humanos. Sin embargo, sí lo haría si atacaba una rata.
A pesar del cruel plan de Squealer de haber arrebatado a una niña de sus padres y usarla para lograr sus objetivos, no estamos viendo lo más profundo del asunto, y es que Squealer nunca hubiera hecho esto si no se hubiera sentido minimizado y apabullado por los humanos. En palabras de Squealer, ese demoníaco poder, lo que para los humanos es parte de su vida, desde los ojos de las ratas monstruo, era una constante sentencia de muerte. Vivían asustados de los humanos, con temor a ser asesinados en cualquier momento. Incluso el mismo Kiromaru menciona algo así cuando están en Tokio. Él fue a buscar una forma de independizarse, porque si bien mientras sirvan a los humanos podían vivir, quién sabe cuánto iba a durar eso. Sin darnos cuenta, cuando el falso Minoshiro nos habló sobre las divisiones de la humanidad luego de la Era Oscura, los chicos y nosotros mismos pensamos que la sociedad reflejada en Kamisu 66 era la que conservó los rastros tecnológicos, al ser aparentemente la más civilizada. Sin embargo, viéndolo con más claridad, era más similar a las dinastías esclavas. En realidad los humanos nunca aprendieron nada de las ratas monstruo, ni siquiera tuvieron el mínimo interés de hacerlo. Incluso con las declaraciones de Squealer frente al juzgado ya luego de ser capturado, lo único que se escuchan son burlas. Squealer es condenado a uno de los peores castigos impuestos, el cual es sufrir todo el dolor que su mente sea capaz de soportar, pero sin morir, ya que se le regenerará las veces que sean necesarias. Su último grito fue: "Nosotros también somos humanos". Y saben, no estaba tan alejado de la realidad. Luego de su juicio descubrimos que las ratas monstruo tienen 23 cromosomas, algo que solo los humanos y el árbol del olivo tienen, mientras que las ratas topo tienen 30. Lo que se presupone es que las ratas monstruo fue la mezcla de la rata topo con otro animal. Ese animal son los humanos que no tenían Cantus. La humanidad con Cantus realizó esta modificación genética para poder tener el control absoluto frente a las personas que carecían de poder. En realidad fue la única opción debido a la muerte por vergüenza. Es decir, que por más que esa parte de la población no tenía poder, no podían matarlos, porque al hacerlo iban a activar los síntomas, ya que sus cerebros reconocerían que están atacando a su misma especie. Pero si tuvieran una forma totalmente distinta, he ahí la existencia de las ratas monstruo. Fin del tiempo para el que no ve, para el que duda y miente y cree que se salvará. Creo que para este punto nadie puede negar la magnífica construcción de mundo de Shinsekai Yori, pero cabe resaltar que dicha construcción no solo está para la consistencia de la serie, sino también para fortalecer su mensaje. Veámoslo desde el punto en cómo inició todo. Las grabaciones de estas personas con poderes asesinando a muchas otras es una imagen que coloca a estos seres con poder como algo que va en contra de la humanidad. Más adelante, cuando nos enteramos que existe una modificación en el genoma humano, es sencillamente el rechazo a su propia naturaleza, tomando como excusa el evitar ataques entre usuarios de Cantus. La modificación de los recuerdos y el control absoluto a las personas es una medida carente de humanidad, casi como si fuera una granja de animales, igual como lo menciona Saki en un principio. Sumémosle el cómo desaparecen a los niños que no logran cruzar las etapas tan normadas por el comité, así como lo hicieron con los niños que estuvieron con Saki cuando aún no despertaba el suyo. A esto debemos agregar la crudeza con la que se deshacen de los potenciales casos de ogros y demonios kármicos, a pesar de que son niños y que todo tiene un origen en el poder que poseen. Uno como espectador empatiza con la imagen de los chicos del grupo 1 de la clase unificada, a pesar de que no son más que individuos en blanco avanzando en la trama, pero lo hacemos por una cuestión estética. Su forma y complexión es lo que conocemos como humano. Por parte, nunca vemos de igual manera a las ratas monstruo, porque si lo hubiéramos hecho, no existiría un mensaje. Todo lo contrario, veríamos la historia de un héroe que se revela frente a sus opresores. Aquí tenemos a un héroe también, pero poco común, que nos cuesta entender si no es que lo llegamos a comprender hasta el final. Las ratas monstruo presentaron la mayor similitud con la humanidad desde el principio, solo que debido a cómo se veían, nos costaba admitirlo. Quiero que te pongas a pensar en cómo hubieras actuado si ves que tu familia o amigos se ven pisoteados por una especie que se cree superior. El accionar de Squealer es natural y mucho más humano que cualquiera del elenco presentado en Shinsekai Yori. Es la viva imagen de los anhelos y propósitos de un ser humano. Pero claro, esto es como lo sentimos y vivimos a través de la serie, porque si te preguntara qué significa ser humano, fuera una explicación científica, es algo totalmente vago y a la vez extenso.
Si preguntara a 10 personas sobre qué nos hace humanos, las 10 me darían razones distintas y no podría decir que alguna esté equivocada. El hecho de que al final, a pesar de la evidencia, Satoru siga sin ver a las ratas monstruo como humanos y que Saki busque una especie de perdón asesinando a Squealer y librarlo de ese sufrimiento eterno, siguen sin tener una catarsis de lo que ha sucedido, como si toda la rebelión de Squealer hubiera sido un sinsentido. Por ello es que no logramos empatizar con las visiones de estos dos, porque nosotros como espectadores terminamos teniendo más presente la lucha de Squealer que los propios personajes dentro del universo de la serie, y eso está bien. Con todos los datos y eventos que han sucedido ya en el bolsillo, nos damos cuenta de algo que debimos tener presente desde el inicio. Nosotros nunca pertenecemos a Kamisu 66. A pesar de que en un principio nos hayamos mimetizado con los personajes porque es lo que visualmente conocemos como humano, en realidad nosotros estamos en el bando de las ratas monstruo, los que una vez fueron los humanos sin poderes. Es por ello que al final de las cosas no vemos a Squealer como un villano, pero tampoco deberíamos ver a los usuarios de Cantus como tal. No es una historia donde existan malos o buenos, sino diversas perspectivas que se ven afectadas por este nuevo mundo y que luchan por lo mejor para ellos, dejando en el camino un mensaje sobre qué es lo que nos define como humanos. Cambiemos el mundo con unión, pensemos con el corazón, la mejor forma de pensar, y pon en uso tus sentimientos, teniendo en cuenta que el amor siempre estuvo y estará.